Hola, bienvenidos a RC Motor. Hoy os traigo al canal este Toyota CHR. En 2016 Toyota presentó el CHR. 4 años después, ahora en 2020, acaba de presentar una ligera actualización de su modelo. ¿Qué tiene de nuevo este coche? Ligeros detalles en la zona exterior, sobre todo en los parachoques y en la iluminación tanto delantera como trasera, la incorporación de nuevos elementos de equipamiento, sobre todo en conectividad, y lo más importante, la incorporación de una nueva motorización bastante más potente que la anterior y que le da un poquito más de juego y que abre el mercado, sobre todo para más clientes de este CHR. Aquí lo tenéis, vamos a verlo y a ver qué tal lo hace. Lateral del coche. Bueno, ya veis que es un coche por concepto, incluso por concepto, que es algo particular. Tiene este toque sub, ya veis en los parachoques, las zonas plásticas, incluso en los pasos de rueda, zona de las taloneras, incluso esta forma ya es peculiar, pasos de rueda, la parte trasera, las zonas plásticas, pero además tiene esta caída del techo, ya veis esta línea que viene hacia abajo, que le da ese toque coupé. Hay pocos coches en el mercado que puedan competir en cuanto a concepto, no competir, sino que se le parezcan en cuanto a concepto a este CHR. Fijaos en estas formas tan particulares, estos pasos de rueda tan extremos, tan marcados, esta línea de la ventana que sube hacia arriba y que sigue por el alerón. Fijaos, veis este claro oscuro, sigue la línea del alerón. Tenemos esta línea de diseño que baja hacia abajo por aquí y que desaparece en las puertas, y esta otra de aquí. Un diseño muy conseguido, que juega además, como veis, cuando le da el sol, con las sombras y con los claros y oscuros, y que le da un toquecito tan chulo. En la parte trasera no ha habido, en la parte lateral, perdón, no ha habido cambios sustanciales. Tienen más que ver con lo que veremos ahora en la parte trasera, tanto adelante como atrás. Otro toquecito, fijaos, que él no tiene la maneta de la puerta, la tenemos aquí. ¿Veis? Esta maneta flotante, y aquí en esta zona no tenemos nada para dejar la puerta lo más limpia posible. En cuanto a llantas, sí que es cierto que se han incorporado algún modelo nuevo de llantas. Podemos escogerlas en función de los acabados en 17, solo unas, o varios modelos de 18. Estas son en 18 pulgadas. Podremos escoger entre varios modelos también en función de los acabados. Tenemos 8 colores disponibles, entre ellos, para el acabado más alto, un naranja, también bastante llamativo, que a este coche, el conjunto de este coche, de este diseño con el color naranja, la verdad es que da un resultado bastante bueno. Como os digo, 8 colores disponibles, y además la posibilidad de montar un color bitono con el techo negro y la parte de abajo de la carrocería del color que escojamos, pero en este caso solo habría 7 opciones disponibles con el techo negro. En el lateral, poco más destacable, poco más nuevo. Si nos venimos aquí a la parte trasera, aquí vemos unos parachoques de nuevo diseño. Esta forma de los catadiópticos sí que sigue siendo en vertical, pero son un poquito más pequeños. Aparece esta zona más grande plástica y sobre todo estas molduras cromadas. Y en cuanto a la iluminación, pasa a ser entera en LED. Sobre todo llamativos los intermitentes dinámicos que hemos podido ver antes. Vemos el logo, ya lo sabéis que el logo de Toyota viene con la zona interior en azul cuando se trata de vehículos híbridos. Aquí tenemos el maletero, que no es de los más grandes del mercado, pero bueno, ahí está, en la media, 359 litros.
Como curiosidad, este maletero en el 180H, o sea, en este modelo es algo más pequeño que en el 122, que tiene unos 20 litros más. ¿Por qué? Mira, si abrimos aquí, tenemos este hueco y esto de aquí es la batería del coche. Como este motor es el 2 litros y el del modelo de potencia más bajo es el 1.8, este motor es algo más grande y hace que la batería tenga que venir aquí. Por lo tanto, hay que poner la plataforma que sube hacia arriba y perdemos algo de capacidad. Este se queda en 359 litros. Pocos detalles, excepto esta luz. Aquí tenemos este huequecito para dejar algo pequeño, los ganchos, el subwoofer del equipo de audio JBL que montan los acabados más altos y que suena bastante bien, la seguridad para los críos y aquí detrás poquita cosa más. Y en la parte delantera, bueno, pocas novedades, sobre todo la iluminación, que en toda la gama será el LED, ya veis las luces de día nuevas, he dejado el coche encendido, ya veis toda esta iluminación, que además son también los intermitentes de gran tamaño, le da un toquecito muy chulo. Toda la gama será en LED, lo que pasa es que en función de los acabados tendremos dos tipos de LEDs, unos que son un pelín más potentes y otros que lo son menos, los tendremos, como os digo, en función de los acabados. Nuevos parachoques, ya veis también con esta forma, que hacen así, también que hemos visto los últimos modelos de Toyota y los antinieblas, que son en LED, que antes teníamos en esta zona de aquí y ahora pasan al extremo de los parachoques. El logo también con estos detallitos en azul, como os decía, típicos de los híbridos de Toyota. Veis esta forma de entrada, forma del capó que viene por aquí, dando la vuelta desde por encima de la iluminación, y en la parte delantera, como os digo, poquitas novedades más. En cuanto a las plazas traseras, bueno, tienen una cosa muy particular estas plazas traseras, y es que parece que vas algo encerrado. ¿Por qué? Básicamente por la forma de la puerta. Esa forma que hemos visto en lateral hace que la ventana, fijaos, ¿habéis visto dónde me queda más o menos la cabeza? Me coge justo esta zona que sube, me coge justo aquí. Y eso hace que la sensación de espacio sea justita. A mí no me convence esa forma que hace así, que te quede la cara tapada, no me gusta. Y además la ventana es pequeñita y bastante, la zona de la puerta es pequeñita y bastante alta. A mí no me convence. En cuanto a los acabados, todo lo que tenemos aquí detrás, todo en la puerta es plástico duro. Tenemos para dejar una botella o un vaso aquí en la puerta y por lo demás pocos detalles más, todo plástico duro. Lo que sí que es cierto es que lleva estas formas así como con una cenefa, con un dibujo que le dan un toquecito, pero sí que es cierto que es en plástico duro. En cuanto al espacio, yo hago un 82, me quedan todavía 4 deditos hasta la plaza delantera con mi posición normal de conducción, y en cuanto a la anchura tampoco es demasiado grande. 3 adultos justitos, un adulto y una silla bien, 2 adultos bien, pero ya que os digo, 3 adultos, sobre todo el que va en la plaza central, irá bastante justito. Por otra parte, como veis, esta forma del techo que se une a la forma de la puerta me queda bastante justito, tanto para entrar como para salir. Hay que agacharse un poquito y es incómodo, sobre todo para las personas más altas. Y aquí detrás, pocos detalles para los ocupantes. Tenemos una forma lisa y no tenemos, fuera de este bolsillo, tampoco tenemos un reposabrazos central, ni un USB, ni, por supuesto, climatizador trizona. Aquí detrás, excepto este hueco y la iluminación interior, poquitos detalles para los pasajeros. Aquí tenemos el interior. Bueno, tenemos esta aguja que es la que os explicaba antes, con la zona Charge, la zona Eco y la zona Power. Esta lucecita Ready se enciende en cuanto le damos al contacto, en cuanto el coche se pone en marcha, porque al ser híbrido no se oye el motor, entonces para que sepamos que el coche está funcionando. Aquí tenemos la luz del modo de conducción, y aquí cuando el coche está funcionando en eléctrico, cuando el motor de combustión está apagado, pero el coche está encendido, para que me entendáis. Esta pantalla a color, que está entre estas dos agujas analógicas, que cambiamos desde aquí y que podemos ir cambiando y da información del consumo, bueno, el ordenador de a bordo básicamente. Esta pantalla
Aquí tenemos batería, ruedas y motor del coche. Es complementaria a esta de aquí, en la que podemos ver el flujo de energía dentro del vehículo. De la misma manera, motor eléctrico, motor de combustión y batería. Aquí van saliendo unas flechas en la que tenemos el flujo de energía en el coche. Materiales muy buenos en general. Aquí veis estas zonas blanditas con forrado en cuero. Aquí tenemos plástico mullido, por aquí también. Aquí ya es algo de plástico duro, pero con esta forma, que tiene que le da un toquecito. Mucho negro brillante en el interior, que queda muy bonito como siempre, pero muy sucio. Aquí, ya veis, toda esta zona de aquí es negro brillante, que como os digo, muy bonito, pero bastante sucio, porque además está en la zona en la que vamos tocando. Aquí tenemos el función de Electric Vehicle Mode, del modo de coche eléctrico, que cuando lo pulsamos, bueno, ahora nos dice que no está disponible porque la batería híbrida está baja, pero se encendería una luz entre estas dos de aquí, donde nos indicaría que vamos funcionando en modo eléctrico. Freno de mano, aquí tenéis la palanca, muy cortita, muy agradable, y este de aquí es el modo secuencial. Vendríamos hasta la D, lo pasamos a la izquierda y tendríamos el modo secuencial, y podemos ir subiendo arriba y abajo. Es el modo secuencial que os explicaba antes. Aquí tenéis la zona del clima, también mucho negro brillante, y esta pantalla, que es básicamente lo que más cambia con respecto al modelo anterior. Los botones táctiles pasan a ser botones físicos con estas dos ruedas. Aquí tenemos, ya veis que es una opción, el GPS, en este caso no lo equipa, pero teniendo en cuenta que además este sistema multimedia puede montar como novedad toda la conectividad para Android y para iOS, pues no sería demasiado necesario, porque además los gráficos cuando los monta son bastante justitos. Ya veis que los gráficos de este sistema multimedia no son precisamente los más desarrollados que hemos visto. Lo veis todo bastante en cuanto a los gráficos, bastante justito. Por lo demás, buenos materiales, como os digo, ya veis estas formas aquí, estas formas que aunque es plástico, le da un toquecito, un interior bastante original. Tenemos esta forma de aquí con un color, una especie de color así como azul brillante, quizá no se aprecie, pero es entre un color azul y gris que en función de los acabados cambiará de color. La hemos visto también en otros modelos con un azul brillante que tenemos aquí, que también le da un toquecito al interior. Cuando encendemos las luces por la noche, este hueco que tenemos aquí, que lleva como una especie de doble fondo, este otro de aquí, este de aquí, que no es carga inalámbrica, es simplemente un hueco. Aquí ya veis el único USB que tiene disponible el coche. Tenemos esta guantera también, con una toma de 12 voltios. Como os decía, esta zona de aquí, esta otra, en las puertas, evidentemente aquí también. Todo se ilumina con un color azul, como os pongo en la foto, un color azul que le da un toquecito muy chulo por la noche. Y también por aquí algunos detallitos de diseño muy cuidados, como por ejemplo estas formas que se cortan en la puerta y vienen por aquí siguiendo a la moldura, o incluso, fijaos, estas formas como de hojas que tenemos en el techo. Por cierto, un techo con todo en negro, incluyendo los pilares. Ya veis estas formas, y esta de aquí que sirve para bajar el parasol. Aquí lo tenéis. En este caso, esta unidad monta, de las dos disponibles, la versión más potente. En este caso, la versión 180H, o como la llama Toyota, la versión Dynamic Force. Un nombre bastante sugerente. Esta motorización, este CHR, la hereda del Corolla, donde ya empezó a montarse. La versión menos potente, digamos. Sí que es cierto que es bastante descafeinada. Tuve la posibilidad de probarla en otro CHR y se nota, la 125H en este caso, con 122 caballos, se nota bastante justita, se queda algo atrás. Entonces, para darle un toquecito de más, un poquitito, pues para aquellos que buscan algo más de prestaciones, pues Toyota ha presentado esta versión. La versión menos potente es un 1.8, esto es una versión 2.0, un motor de 2 litros con 4 cilindros
que entrega 190 Nm, y en la combinación de este motor de gasolina con una batería de 80 kilovatios, la potencia total de este coche son 184 caballos. Estos 184 caballos, la verdad es que se nota bastante la diferencia de potencia con la versión menos potente. Sube bien de velocidad, recupera bastante bien, se nota el empuje, se nota la patada. Si quieres subir de velocidad, quieres hacer un adelantamiento, puerto de montaña, el coche cargado, cualquier situación, esta potencia es suficiente. Se nota bastante esa patada, es bastante agradable. Tiene un punto este coche que a mí no me acaba de convencer. Ya os lo he dicho en otros coches con esta misma caja de cambios, y es que estos híbridos montan una caja de variador continuo. Es como la de un scooter. Si quieres acelerar a fondo, no tienes unas marchas propiamente dichas, el cuentavueltas no se va moviendo. Tú aceleras, se queda clavado en lo más alto de la aguja, y hasta que encuentras la velocidad que tú quieres, pues ahí se queda clavado en la parte de arriba. A mí este tipo de cambios no me acaban de convencer. Sí que es cierto que es bastante suave en este caso. Como no tiene cambios de marcha propiamente dichos, no tenemos los saltos entre relaciones, y por lo tanto no notamos ni saltos, ni tirones, ni nada por el estilo. En ese sentido es bastante suave, pero cuando quieres ir un poquito más rápido con el coche, sí que es cierto que esta caja de cambios, como está siempre ahí tocando en la parte alta, a mí no me acaba de convencer, pese a que, como os digo, es bastante suave. Una parte muy importante de este coche es su sistema híbrido. Tenemos un motor de combustión, el que ya hemos explicado antes, y un segundo motor eléctrico. El motor eléctrico sirve básicamente para mover el coche a velocidades bajas y para dar soporte al motor de combustión a velocidades medias y altas. Conseguimos con este motor eléctrico bajar mucho el consumo, porque al ser capaz de moverlo a velocidades bajas, cuando hacemos zona urbana, conseguimos que el arranca para ese de primera, segunda, que normalmente sube tanto el consumo, lo haga en modo eléctrico, o como mínimo con el motor eléctrico empujando también al de combustión. Y por eso, sobre todo en zona urbana, conseguimos que el consumo se venga muy abajo. A velocidades, como os digo, medias y altas, este sistema híbrido no ayuda tanto, pero sí es cierto que, sobre todo a velocidades medias, que el motor eléctrico va empujando un poquito al coche, va dándole soporte. Por eso es como si tú vas subiendo un puerto de montaña con la bici y tienes una mano que te empuja un poquito por la espalda. Menos esfuerzo. Pues eso es lo que conseguimos con el motor eléctrico, que tenga que forzarse, que el de combustión tenga que forzarse menos, y por eso baje el consumo. Tenemos un pulsador para el EV Mode, que es Electric Vehicle Mode, para forzar que el coche haga todo lo que pueda, toda la distancia que pueda únicamente en eléctrico. Es para velocidades bajas, para recorridos de aproximadamente 2 kilómetros. Siempre será en función de la carga de la batería, pero si vamos a hacer un trayecto corto, nos vamos a mover por ciudad, podemos intentar forzar este modo para darle un plus de ahorro al coche. Sí que es cierto que en cuanto solicitamos algo de potencia, cuando pedimos que el coche dé un poquito más, el motor de combustión se va a encender. Tenemos 3 modos de conducción: el Eco, el normal y el Sport. Bueno, no se nota demasiado la diferencia. Parece que no tiene demasiado sentido el modo Sport en un coche de este tipo. Bueno, sí que es cierto que el acelerador es algo más directo, la dirección se endurece un poquito, pero bueno, en este coche no tiene demasiada trascendencia esos modos. Lo normal, si queremos hacer ahorro de combustible, es que lo llevemos en el modo Eco, que lo que hace es suavizar básicamente la entrega de potencia del motor de combustión. En los vehículos híbridos de Toyota hemos visto la palanca de cambios automática, hemos visto la posición B, que lo que ayuda es a conseguir una mayor retención, lo que ayuda a regenerar la energía para recargar la batería. En este caso esa posición B no la tenemos una posición S, que es el modo secuencial, que va del 1 al 6.
lo que conseguimos es, aparte de la retención, una entrega más rápida también de la potencia. Si lo ponemos en el 1, rozas el acelerador, el coche entrega más y retiene bastante más también. Si vamos subiendo hasta llegar al 6, en que esa retención es bastante menor y la entrega de potencia también es más suave. Lo más fácil en este caso para mí es directamente lo ponemos en la D, que el coche se autogestione y nos olvidamos de ir jugando con la retención. Si es cierto que si viene un puerto de bajada podemos ir jugando un poquito con la retención, no castigaremos tanto el sistema de frenos y podemos conseguir una mayor regeneración de la batería. Así por encima, el funcionamiento básico de este sistema híbrido. En lugar de cuentavueltas tenemos un indicador en el que tenemos 3 posiciones: Charge, Eco y Power. Cuando la aguja está en Charge, quiere decir que el coche está regenerando energía, que la batería se está cargando. Básicamente pasan 2 situaciones: cuando levantamos el pie del acelerador y el coche se mueve por su propia inercia, pues el coche recupera esa energía para cargar la batería, y cuando frenamos. Vemos que cuando frenamos la aguja baja bastante, lo que implica que el coche está cargando más. La segunda posición que tenemos es la posición Eco. La parte baja de la posición Eco nos indica que el coche está funcionando básicamente en modo eléctrico, y la parte alta de la aguja, cuando está en Eco, nos indica que está funcionando el motor de combustión, pero con el apoyo del motor eléctrico. La zona Power nos indica que el motor de combustión está entregando una potencia alta, pese a que el motor eléctrico lo puede estar ayudando. Toda la zona Power es cuando se pide potencia, se le pide un alto requerimiento al motor de combustión. Y para el resto del coche, bueno, en general es bastante blandito, bastante suave. Una suspensión bastante blanda, bastante suave, pese a que cuando quieres forzar un poquito el coche tiene un comportamiento bastante noble, bastante neutro. Solo si le buscas muchísimo las cosquillas puedes perder un poquito el eje delantero, pero tienes que ir bastante fuerte. Si vas a un ritmo alto, pero sin excederte demasiado, comportamiento, como os digo, bastante noble. Una dirección poco directa, pero bien asistida, transmite bien, lo justo para un coche de este tipo, o sea que bien en ese sentido. Y los frenos, es un coche que frena bien, pero que sobre todo a velocidades bajas tienes que cogerle el tacto, porque el sistema híbrido empuja bastante. Y a veces cuando estás o en un atasco, en una retención, o en un semáforo, o incluso aparcando, tienes que cogerle bien el tacto al freno para que no te pase aquello de que lo sueltas un poquito y el coche se te va demasiado para adelante o para atrás. Como os digo, en general, para hacer un viaje largo, para hacer trayectos largos con bastante rato, es un coche bastante cómodo y bastante adecuado. Y hasta aquí este vídeo de hoy del Toyota CHR. Como siempre, si os ha gustado, dadle a like y suscribiros al canal para que pueda seguir creciendo y trayendo coches tan chulos como este. Hasta la próxima, nos vemos.